Muy bien, ahora sí. Queridos maestros y maestras, tengan todos ustedes muy buenas tardes otra vez. Bienvenidos, bienvenido a nuestro invitado también, el profesor Jorge Eliezer Gómez López, de nuestra hermana República de Colombia. Estamos muy felices de tenerlo acá, profesor Jorge, en nuestro segundo día de encuentro pedagógico internacional de lenguaje y de comunicación. El día de hoy, queridos maestros y maestras, vamos a trabajar lo que es la agilidad, ¿no? Y la comprensión lectora. Miren, qué tema tan importante. Y justamente nosotros acá en las evaluaciones que se hacen en Bolivia, encontramos que esta es una de las grandes deficiencias que tenemos en nuestro sistema, que es transversal, que va a entrar a todas las áreas del conocimiento, que todos nuestros maestros, por supuesto, están muy deseosos de profundizar, de conocer, de tener mejores herramientas, etcétera. Queridos maestros y maestras, entonces vamos a tener esta sesión el día de hoy con esta temática y luego el día sábado, ¿no? Vamos a continuar con el último taller. Para eso, queridos maestros y maestras, pues les pido la máxima atención con nuestro profesor Eliezer. Y dado el tiempo que tenemos, solamente hasta las 8 de la noche, hora de Bolivia, vamos a tener una ponencia de una hora y media aproximadamente, ya con la interacción y la metódica que establezca nuestro invitado. A quien le digo adelante, por favor, querido maestro, profesor Jorge, estamos todos muy atentos a su ponencia. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, saludarlos y decirles que para mí es un honor que me permitan compartir mi pasión, que es la educación, y un renglón en el que he dedicado muchos años, y es la lectura, porque desde mi experiencia personal la encontré tan fundamental para desarrollar procesos educativos ambiciosos. Caminamos cada día hacia el autoaprendizaje, hacia la autogestión del conocimiento, y pues la lectura se vuelve el pilar fundamental para acceder a ese mundo de conocimientos del que hoy dispone la humanidad, acumulados cada día en una cantidad mayor. Entonces, pues bienvenidos. Yo sí preparé una presentación como para que no sea solo la voz, sino que a la par nos vaya acompañando unas imágenes que nos puedan reforzar, haciendo en la medida de lo posible multisensorialidad, que también la imagen nos ayude. Entonces voy a compartir la pantalla, permítanme, ventana por aquí, y me retroalimentan cuando ya la estén viendo. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, efectivamente, vamos a hablar de un poco de la agilidad y la comprensión lectora. Hablamos de los métodos que existen y de las prácticas que podemos hacer para llegar a tener eso bien activo en nuestros estudiantes. Y empecemos haciendo una apología a la lectura como herramienta fundamental para el estudiante. La pregunta general sería: ¿por qué es importante la lectura? ¿Qué de relevancia tiene y por qué le dedicamos tanto tiempo a capacitarnos en esta área? En principio, porque el proceso académico estructurado en nuestra sociedad requiere, cada día se precisa que los estudiantes tengan mejor desarrollada esta habilidad para que se vuelvan unos ciudadanos más protagonistas en la construcción del devenir y no queden solo como súbditos gregarios, sino que también los hagamos gestores de los cambios que se requieren para ir mejorando la calidad de vida, el bienestar de nuestra población. Además, porque la lectura es el eje transversal que nos va a ayudar a todas las áreas de aprendizaje. Pongo un ejemplo muy rápido: un niño que no entiende cuando lee, el día que el profesor de matemáticas le plantee algunas cuestiones que resolver, como los llamamos problemas, si no los entiende al leerlos, pues difícilmente va a saber plantearlos, analizarlos y encontrar una solución. Así pues que en eso adquiere una gran relevancia el saber leer muy bien. Ahora, en la era de la información en la que estamos sumergidos, que esto para muchos ya se está registrando como la locura,
pues debemos mantenernos actualizados en lo nuevo que sale para no quedarnos rezagados. Y otra vez, el mecanismo de la lectura es aquel que permite llegar a fuentes más serias, más respaldadas con estudios científicos. Y para que ustedes, profesores académicos, lo sepan, leer es una manera muy eficiente de entrenar a nuestro cerebro para resistir el embate de las enfermedades propias del envejecimiento. Así que si queremos mantener una mente joven, monitoreando un cuerpo joven, es conveniente activar en nosotros, sobre todo, ya vamos a ver más adelante el por qué, también como beneficio social, el que leamos más. Y es determinante en el desarrollo socioeconómico de los pueblos que la población lea más. De lo contrario, nos quedaremos rezagados y viendo cómo el progreso y el cambio viene de otros pueblos, de otros países que terminan a veces progresando y nosotros viéndolos desde lejos. A nivel particular, personal, aterricemos un poco la idea. ¿Por qué nos sirve, o mejor, para qué es que nos sirve leer? Pues indudablemente los estudios neurocientíficos llevan a decir que aquella persona que lee es propenso a desarrollar mucho más su inteligencia. Es decir, que leer literalmente nos hace más inteligentes, teniendo en cuenta que el leer hace posible aumentar nuestro léxico, nuestro vocabulario, podernos expresar mejor y va haciendo un efecto bola de nieve. A medida que me apropio de un mayor vocabulario y más técnico, voy logrando procesar contenidos y textos cada vez más complejos y así podemos acceder al conocimiento más relevante para el progreso. Pues claro, para poder aprender de los errores de los demás. Leyendo, uno conoce la historia de otros que hicieron a veces muchas prácticas fallidas para lograr determinada meta. Gracias a la lectura, esas prácticas fallidas ya no las ahorramos y podemos nosotros personalmente apropiarnos de ellas para ir más lejos. Para mejorar la toma de decisiones, un cerebro, y ya lo vamos a profundizar un poquito, bien informado, bien dotado de una excelente base de datos, va a ser más hábil a la hora de tomar decisiones en el día a día. Obviamente que la persona que lee más fácilmente camina hacia sus metas con éxito. Y una persona que lee es menos dominable, menos manipulable, en consecuencia menos explotable. Y es la mejor manera de adaptarse al cambio. Lo que leemos se convierte en un patrimonio personal que ya no nos los quita nadie. En el año de 1985, en Colombia, ocurrió una catástrofe porque un volcán hizo erupción y provocó una avalancha que acabó con todo un pueblo de 30 y algo de 1,000 personas, habitantes. Los sobrevivientes recibieron de parte del Estado la misma cantidad de ayuda, pero al cabo de unos años evaluaron qué había pasado con esos supervivientes y descubrieron que aquellos que tenían una mejor cultura, un mejor éxito antes de la catástrofe, recuperaron rápidamente su postura socioeconómica. Y los más relegados, los que menos educación tenían, fueron los que les costó más volverse a adaptar y recuperarse. Así que esto es importantísimo. Leer obviamente contribuye a lo que vamos a profundizar el día sábado, la concentración, que es fundamental para que un estudiante aproveche el tiempo dedicado al estudio. Y por supuesto que leer también es un entrenamiento para la memoria y leer desarrolla la imaginación. Ya vamos a ver lo importante que es esto. ¿Y qué más beneficios tiene leer? Pues para prevenir las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, soportando en un estudio que hicieron en un instituto de Estados Unidos, se dice que las personas que eran propensas a sufrir esta enfermedad neurodegenerativa se resisten más a la aparición de los síntomas cuando tienen una costumbre habitual de leer. Como les decía,
se amplía mucho el vocabulario y eso es importantísimo. Nos permite transmitir nuestras ideas de una mejor manera. Y si logramos compartir nuestro pensar, logramos acercarnos al trabajo cooperativo y encontrar que otros nos pueden ayudar cuando logramos transmitir bien eso que queremos. Leer es poder hablar con lo mejorcito de la humanidad. Es una frase que se me ocurrió porque cuando yo crecí, no tenía un entorno sociocultural muy rico, pero cuando empecé a encontrar en los libros gente maravillosa que se había sentado a expresar en sus libros sus mejores pensamientos, al abrir un libro nos conectamos con esas mentes maravillosas y entonces nos libera de la ley del entorno que cuando no es favorable nos puede llevar a imitar cosas no tan exitosas. Leer es el antídoto contra la ignorancia que engendra todos los males. Y fíjense que según un estudio en el Reino Unido, leer es capaz de reducir el estrés humano hasta en un 68%, y han de saber que el estrés es el causante de la mayor cantidad de patologías, tanto físicas como emocionales en la actualidad. Vivimos la era del, de la desesperación, del aburrimiento, de la soledad, de la ansiedad y de la preocupación, del estrés en todas esas manifestaciones. Ahora, si ya sabemos que leer es tan bueno, es tan maravilloso y deja tantos buenos réditos, la pregunta obligada es, ¿y por qué no lo hacemos más? ¿Por qué no leemos más? Y ahí empieza nuestro trabajo de investigación para podérselo compartir a ustedes y que desde el conocimiento un poco más profundo podamos ayudar a las nuevas generaciones. Pero por supuesto, como decía Albert Einstein, el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Así que cómo me encantaría que en principio esto que vamos a hablar hoy lo practiquen ustedes, porque a través del ejemplo es que le enseñamos a los estudiantes. Y entremos en materia a tratar de establecer cuáles son las posibles causas para no leer. Se dice que en principio afecta muchísimo la ausencia de un patrón cultural generalizado que nos pueda servir de referencia. Hago énfasis en lo siguiente. Cuando empezaron a hacerse las pruebas PISA, a propósito, no encontré datos de Bolivia y me di cuenta que Bolivia no participa, por eso no pude encontrar ese referente. Sin embargo, encontré que en Bolivia el promedio de lectura es de un libro al año. Nosotros en Colombia somos muy débiles en lectura, muy débiles, y consideramos que es un escollo que hay que salvar enorme, y leemos 2 libros. Entonces, imagínense cómo puede estar Bolivia si lee la mitad de lo que leemos nosotros, que estamos, pero pésimo, muy mal. Entonces es algo para reflexionar. Eh, ¿Qué quiere decir que no hay un patrón cultural? Es que los niños hacen lo que ven que hacen los adultos. Y si crecen en un ambiente donde los adultos no leen, pues no van a imitar ese patrón. Y esto es tan válido que cuando aparece el smartphone en el 2007, rápidamente la gente empezó a fascinarse y a comprar el smartphone y a tener teléfonos móviles inteligentes. Y hoy día es increíble cómo se ha popularizado el uso del teléfono. Entonces a mí me gusta siempre invitar a que hagamos lo mismo con el libro. También se especula que las dificultades económicas, producto de no ser países que tienen buen ingreso per cápita, pueden estar influyendo en que no haya un presupuesto para libros y que eso puede estar afectando. Sin embargo, yo tengo una postura de un economista diferente. Es bien, bien interesante y creo que en nuestro caso nos conviene muchísimo, pero muchísimo asumirla. Y es que no es tanto que los países pobres no lean. Por favor, grábenlo, ojalá lo pudieran escribir. Es que los países que no leen terminan siendo pobres. Si nosotros asumiéramos esa frase, acaban de descubrir la fórmula de la riqueza, leer más. Empiecen por ustedes, lean más, por favor, porque los países que leen mucho terminan saliendo de situaciones complicadísimas. Háblese de Singapur,
estos países nórdicos, Finlandia, a partir de la lectura construyen en países que no tienen toda la riqueza material en recursos naturales como la nuestra y han sido países que salen adelante produciendo otro tipo de riquezas que son derivadas del conocimiento. Y por supuesto, sobre esto vamos a hablar mucho el día de hoy. Se llama el analfabetismo funcional como la tercera posible causa de que leamos poco. Es decir, nosotros leemos poco y lo poco que leemos lo comprendemos muy poco. Y ya vamos a ver desde la psicología qué tanto afecta eso en que leamos mal. La lectura, en nuestro caso, es muy deletreada o silábica. Generalmente nos enseñan a leer vocalizando todo el texto y eso genera unos problemas serios que también vamos hoy a profundizar porque la idea es establecer las causas pero provocar soluciones. La vocalización se da en varias facetas. Una es cuando efectivamente hablamos y otra es cuando movemos los labios o la garganta al leer. Y claro, una que vamos a profundizar porque amerita hacerlo, en el taller del próximo sábado hablaremos de la etapa de la concentración como un mecanismo para mejorar en todos los aspectos, pero especialmente lo vamos a enfocar a la lectura. Esto podríamos decir que se puede atribuir este tercer punto y sus tres subpuntos en las metodologías de enseñanza que estamos empleando para enseñarle a leer a nuestros niños. Las cosas no son unicausales, siempre son multicausales y cada uno de los puntos suma un poquito, un poquito. También debemos ayudarnos desde cada uno de los tres puntos. Ahora, veamos cómo se forma un hábito. Recuerden esto, todos los seres humanos terminamos repitiendo más para formar hábito aquellas actividades que nos producen alegría. Cuando uno la hace, esa actividad lo hace estar feliz, lo hace estar contento y eso hace que luego uno quiera repetirla. Y está determinado por la neurociencia que todas las cosas que uno repite, cada vez que la hace de nuevo, la hace un poquito mejor, pero calculen que cada vez la hiciéramos un 1% mejor. En cuestión de 100 repeticiones, la estaríamos haciendo el 100% mejor. Entonces, vale la pena que trabajemos ese aspecto también, que debemos hacer que a los estudiantes la lectura les produzca alegría, placer. Y la segunda razón para que conformemos una actividad en hábito es la facilidad con que la hagamos. Obviamente, y ustedes podrán estudiarlo en su biografía, ¿cuál fue el deporte que más practicaron en la infancia? ¿El que más se les dificultaba o el que más se les facilitaba? Muchos incluso conservarán ese hobby, ese deporte, o esas actividades las conservarán como hábito. ¿Cuáles? Las que a uno más se le facilitan. Entonces nos vamos a enfocar en hablar de estas cosas. Y para ello es conveniente y necesario estudiar un poquito al interior de la fisiología humana cómo es que ocurre el proceso lector. Y debo decirles que se han estudiado dos vías para poder convertir el texto en una idea concreta en el cerebro para que la función de la lectura se convierta en una función comunicativa. De un lado está la vía que llaman ventral o vía directa. Ya les voy a explicar en qué consiste. Pero también se habla de la vía dorsal o ruta fonológica indirecta. La primera es cuando uno al ver una palabra, el cerebro inmediatamente la interpreta y se hace una idea concreta de lo que esa palabra significa. En la segunda vía es cuando vamos reconociendo una letra, la convertimos en un sonido y la vamos hilando con otras letras para las cuales también las convertimos en sonido y luego las vamos sumando para hacer sílabas y luego juntamos sílabas para hacer palabras coherentes. Esta ruta es la más entrenada en nuestro continente y por lo que me he dado cuenta, Bolivia no escapa a ello. Pero vamos a ver qué tan efectiva es a la hora de querer construir el hábito lector. Cuando uno lee,
en estas condiciones en las que fuimos enseñados, uno cree que al leer nuestros ojos hacen lo que ustedes van a ver en la pantalla. Ahí tengo 3 renglones. Y uno cree que el ojo hace un barrido más o menos así. Y uno cree que el ojo se mueve desde la izquierda hasta la derecha, reconociendo los textos en un movimiento continuo. Pero a través del estudio detenido de cómo se mueven los ojos, cómo opera esa fisiología, se descubrió que al leer lo que nuestros ojos hacen realmente es esto. Llámese a ese puntico el punto de foco, donde el ojo concentra la atención para verlo con nitidez. Y a esos movimientos de saltos y de tensiones o saltos y fijaciones, técnicamente se le conocen como movimientos sacádicos. Hablan de sacadas. Y esos movimientos sacádicos, en este caso, son exagerados. Se hacen demasiadas saltos y fijaciones sobre el texto. Y eso es producto de algo. Pero para seguir estudiando el tema un poco, vamos a comparar el ojo con una cámara de tomar fotografías de las corrientes. Inclusive las de nuestro teléfono hacen lo mismo. Hay un lente a través del cual va a pasar la luz y para que una fotografía, cuando tomamos la imagen, quede nítida y la podamos después ver en esa imagen que recreamos, bien nítida, es preciso que la cámara, a la hora de abrir el obturador, cuando oprimimos el flash, a la hora de oprimirlo, se abre el obturador y permite la entrada de luz, pero la cámara debe estar quieta. De lo contrario, la foto sale corrida, como llamamos, o queda borrosa. Pues el ojo que inspiró la fabricación de la cámara de tomar fotos funciona exactamente igual. No podemos leer cuando el ojo está en movimiento, debe estar quieto y eso es lo que justifica la necesidad de hacer fijaciones y saltos para poder captar cada imagen bien nítida. Así pues, aquí recreamos. La franja amarilla inferior es el campo visual. Nosotros, unos 170 grados, podemos captar al frente todo lo que hay. Pero cuando leemos, vamos reduciendo el campo visual. Es esas franjas de color azul que se focalizan en cada letra y las suben hacia el cerebro. Toman imágenes y las envían al cerebro. Esto es lo que realmente hacemos cotidianamente nosotros para leer. Ahora, voy a pedirles un favor. Quiero que intenten leer la frase que está escrita a continuación. Intenten leerla a ver cómo nos va. Yo no sé si alguien pudiese, no sé cómo esté organizado el tema de la participación, no sé si alguien pudiese prender el micrófono y decirnos qué decía en la frase. ¿Me ayuda don Abraham si eso es posible? Sí, ahora Mi sí, mamá me ama. ahora sí, adelante. Decía, por favor, Decía, levante por la favor, mano levante la derecha. mano derecha. Ah, muy bien, lo lograron, muy bien, los felicito. Fíjense, así es como nosotros recogemos el texto, pero al tener que hacerlo así, ustedes ya se dieron cuenta lo dispendioso que es. Ahora les voy a pedir el favor que observen estos textos que aparecen a continuación. Vamos a intentar leerlos. Ok, por favor, ¿quién me recuerda palabras que vieron ahí? Elefante, Latinoamérica, capacitación, Latinoamérica. Primordial, Bien, pero miren, la palabra estaba Correspondencia. programada. Eso, muy bien. Las palabras estaban programadas para que se demoraran un poco menos de un segundo frente a ustedes. Y sin embargo, fueron capaces de leerlas. A esta es la ruta que se le llama directa, cuando no necesito fijar la mirada en cada letra para poder reconocer lo que significa.
y les quiero contar que esta es la lectura que se debe entrenar, pero infortunadamente es la que menos se entrena y eso podría estar siendo una de las grandes causas de por qué no hay habilidad lectora. Ya les conté que para formar un hábito necesitamos tener una buena habilidad, pero al no entrenarla adecuadamente, pues desarrollamos es una dificultad y ahí no nace el hábito. Veamos, aquí está el ojo. Nuestros ojos están rodeados por la parte de atrás por 6 músculos y esos 6 músculos le dan 2 tipos de acomodación. Una le da movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda en forma circular, pero lo otro es que puede comprimir el lente para poder ver con nitidez de cerca o de lejos. Y dependiendo del texto, esos músculos guían el lente y lo presionan para que se adapte a ver o una palabra o una letra, pero es diferente la visualización de la palabra completa a la letra. Cuando nosotros lo acostumbramos con mucha práctica a leer letras, genera una cosa que ahora vamos a ver que se llama memoria implícita. Es que nuestros músculos se memorizan la postura que deben tener cuando van a volver a hacer lo mismo. Y la tendencia por economía cerebral es volver a tener la misma postura cuando entrené y aprendí en el futuro. Por eso codificamos lectura silábica, lectura lenta. Ahora bien, ¿de dónde nació ese tipo de lectura? Que cuando empezaron a enseñarle a leer, bueno, a nosotros, y ahora nosotros muchas veces a los niños, empezamos enseñándole a leer las vocales y luego les enseñamos la M y para que no fuera tan difícil de pronunciar la consonante, a veces se las enseñamos junto con las 5 vocales, por eso el mame, mimo, mu, pape, pipo, pu. Pero vea, sin quererlo, les quiero salvar su prestigio, sin que haya sido de mala intención, simplemente por arrastre cultural, porque repetimos lo mismo que hicieron con nosotros, condenamos a los niños a que hagan una fisiología no práctica, no funcional para recoger los textos y convertirlos en ideas. La premisa es la siguiente. Cuando la enseñanza de la lectura empieza por letras y sílabas, hacemos sinapsis para leer en forma silábica. Es decir, nuestros ojos, nuestros músculos y también nuestro proceso cognitivo está siendo entrenado para deletrear. Pero han de saber que el deletreo no es buena lectura. En consecuencia, a veces sin quererlo, nosotros somos los culpables por enseñar inapropiadamente de que se sigan repitiendo bajos índices de lectura y además que la poca lectura no sea comprensiva. Y por eso cuando nosotros los países latinoamericanos nos sometemos a las pruebas PISA, somos de los últimos lugares. El mejor es Chile y está muy por debajo del promedio. Entonces, por ahí podemos empezar a encontrar. Dicen que si no buscamos las causas, no podemos solucionar el problema de raíz. No es culpar a nadie. La lectura silábica que se genera a través de los métodos sintéticos, los que fraccionan las palabras en letras o sílabas. Aló. No sé si alguien iba a intervenir o se le prendió el micrófono. Se le prendió Bien, sin creo querer. que era por Adelante. eso. Creo que fue Adelante. por error. Sí, bien, vale. Entonces, esa lectura silábica tiene 2 consecuencias malísimas. La una es que produce mucho cansancio en los músculos que mueven los ojos. Cuando yo le preguntaba a mis amigos qué tanto leían, muchos al sincerarse me decían, Jorge Eliezer, la verdad es que yo me canso rápido. Otros me decían, a mí me da un sueño, Jorge Eliezer, yo me quedo dormido sobre el libro. Otros dicen, no, a mí me da como mareo, Jorge Eliezer. Es por la cantidad de esfuerzo con el que recargamos a nuestros ojos a la hora de leer letra por letra o sílaba por sílaba, pero además, al recoger símbolos abstractos como lo son las letras, se perjudica grandemente lo esencial, el objetivo primordial de leer, que es la comprensión. Han de saber que la lectura nace como un apéndice, como un derivado de hablar. Nosotros realmente todo lo que escribimos es lo que hablamos.
Entonces, lo que pretendemos es que el mensaje perdure en el tiempo y pueda viajar más distancias, porque la voz, una vez apagada, ya se perdía el mensaje. Y si no había gente cerca, pues nadie la escuchaba. Pero al escribir un libro, el libro se puede imprimir y mandar a muchos lados y el mensaje prevalece. Pero es derivado del hablar, porque como les digo, cada que escribimos algo, es porque queremos compartir algo que podíamos haberlo compartido hablando. En consecuencia, no debemos perder como objetivo principal de la lectura activarla como un medio efectivo de comunicación para los humanos. Y ahí la comprensión es base. Si no tenemos esto presente, estamos haciendo daño. Estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo perder recursos y recuerden que cuando uno aprende mal, después es mucho más trabajo desaprender para reaprender. Yo tuve que hacer un curso carísimo de lectura rápida para reversar esto que acaban de ver, porque yo leía silábico a los 20 años, porque mi comprensión era muy mala y porque me cansaba y me daba sueño. Ahora bien, ¿cómo podríamos entonces ayudar a entrenar de una mejor manera esa ruta directa? La ruta que sí permite que cuando vayamos al texto lo entendamos y nos pueda servir para construir conocimiento que luego podamos aplicar en nuestra vida diaria. Pues la idea es la siguiente y ahí hago refuerzo del entrenamiento pasado para que lo estuvieron como idea. Empezar mostrando palabras y frases de forma rápida. ¿Por qué de forma rápida? Cuando ustedes hacen flashcard, tarjetas impresas con textos completos y las muestran en una fracción de segundo a los niños, los obligan a que reeduquen los ojos para que ya no se fijen letra por letra, sino que vean la idea como un todo. En un principio, conviene leerles en voz alta y ellos solo escuchan y ven. Y su cerebro es capaz de asociar esa lectura y llevarla al cerebro formando con ese texto ideas. Escuchen bien, que esto vale oro, sin ni siquiera tener la necesidad de vocalizar ese texto, porque la lectura vocalizada es, y ya lo vamos a ver, otro de los grandes problemas de la lectura ágil y comprensiva. Hay que evitar entonces que para leer se tenga que vocalizar el texto. No es necesario que el niño repita. En mi tierra decíamos, repite como loro. ¿Y por qué decían eso? Porque pues los loros repiten, pero no hacen conciencia de lo que están diciendo. Era una frase coloquial que a veces nos pasa. Y una manera de entrenar la ruta directa, de ver textos y convertirlos en ideas, es que cuando nosotros estamos enseñando a leer, le pidamos a los niños a través de preguntas inteligentes que nos hablen de lo que leyeron. Ojo, sin tener que decir lo que leyeron. Y los que se acuerdan, hicimos más de 20 ejercicios, como 24 ejercicios en el taller pasado, donde yo les mostraba tarjetas y les pedía que me dijeran el antónimo, el sinónimo, que me armen una historia, que me digan de qué color es eso, en una frase que me digan cuál es el verbo, en qué tiempo está conjugado, cuál es el adjetivo, si la frase está en presente, en pasado, en futuro. Tantos ejercicios que pueden servir para alimentar la esencia de la lectura, que es la comprensión. Y por supuesto, haciendo que la práctica de la lectura sea frecuente. Voy a detenerme aquí un poquito para decir algo muy sentido. La educación comete un gran error cuando privilegia grandes cantidades de contenidos, despreciando un aprendizaje neurocientífico. Y es que la repetición espaciada es la magia del aprendizaje. Es mejor con menos contenidos hacer prácticas repetitivas, escuchen bien, para que el niño adquiera la habilidad y luego a través de sus intereses, de sus gustos, de sus necesidades, puedan buscar los libros, los textos que les permiten saciar su curiosidad, satisfacer sus necesidades de información de manera autónoma.
pero no es. Y yo ya les dije cómo se hace. Hay que acompañarlos con la práctica diaria, por eso les recomiendo elaborar bastante material impreso con palabras y frases y por grupitos. Cada semana se trabajan repetidamente, repetidamente. Decía Aristóteles que la excelencia no es un acto, sino un hábito de hacer lo mismo siempre y siempre y siempre hasta que se automatice y se adquiera dominio, que el niño no sufra haciendo, ni tenga que estar pendiente de los pormenores de llevar el texto al cerebro, sino que eso ya sea una función automática. Ese es el trabajo del docente de hoy, con miras a preparar a un niño para el mundo de la información y la tecnología en la que estamos inmersos. La lectura vocalizada, como les dije, es otro escollo que hay que salvar. Yo recuerdo en mi caso personal, queridos amigos, que cuando yo iba a la escuela, para que el profesor se diera cuenta que uno sabía leer, no había otra posibilidad que ponerlo a leer en voz alta. Y casi que cuando nos decía, voy a evaluar en la segunda hora, les dejo la primera hora para que lean el libro y se preparen, empezaba un murmullo muy, muy fastidioso de voces, porque no habíamos aprendido que se podía leer en silencio, sino que había que leer pronunciando, porque ojo con esto que les voy a decir, cuando uno lee, a veces es tan precaria la forma de enseñar cuando es por la ruta fonémica, que uno tiene que ver el símbolo, pronunciarlo, hacer que salga la voz y luego dé la vuelta y entre por el oído y sea conducido nuevamente a la zona de Wernicke. Entonces, cuando yo veo el texto, la imagen viaja a la parte posterior del cerebro, al pie de la nuca, arribita. Y de ahí se puede enviar para que la zona de Wernicke lo interprete. Pero en este caso, en esta ruta de lectura vocalizada y de lectura letra por letra, infortunadamente entrenamos al cerebro para que la imagen sea enviada a la zona del área de Broca. El área de Broca es la que coordina todo el proceso fisiológico desde los pulmones, el diafragma, las cuerdas vocales, los músculos de la boca, de la lengua, de la cara, para poder pronunciar el texto, que luego sale como voz, reingresa por el oído y de ahí va otra vez a la zona de Wernicke para ser interpretado. Todo ese proceso largo no hace falta. Es el que genera esa pesadez y esa configuración como idea de que la lectura es un ejercicio pesado, difícil, tedioso y aburrido. Entonces, ya sabemos que hay base científica para no tener que entrenar tanto esta ruta. Se dice que esta ruta es necesaria para leer palabras nuevas y desconocidas. Y yo diría que es verdad. Sin embargo, no quiere decir que el cerebro no tenga unos mecanismos extraordinarios para que a través de un proceso interno de estructuración de patrones, de aplicación de algoritmos, pueda solito hacer el proceso sin ser inducido, sino por deducción. Pero además se han dado cuenta que cuando permitimos que sea el cerebro el que hace el proceso deductivo, desarrollamos cognitivamente ese cerebro. Es decir, que el maestro ignorante de Jacques Rancière tenía toda la razón. Cuando el maestro explica demasiado, arruina el desarrollo cognitivo e intelectual del cerebrito que está aprendiendo. No lo deja pensar porque todo se lo explica. Entonces, no hace falta explicarle al niño que la M con la A suena ma. El niño de mamá lo deduce y papá ahí deduce pa. Y si lo dedujo en las dos, él es capaz de armar la palabra mapa sin que se le tenga que explicar letra por letra. Eso lo pueden buscar para que vean que yo no me invento los argumentos con el nombre de teoría predictiva del cerebro en Internet. Pueden anotar esa frase clave, teoría predictiva del cerebro, y profundizan que ya hay amplia información al respecto que dice que el cerebro es una máquina de hacer predicciones y que para ello él
de lo que ve, lo descompone internamente en pedacitos. Y de pedacito en pedacito es capaz de rearmar nuevas cosas con ellas. Entonces, se crea una ruta de lectura más larga que involucra el área motora y auditiva en un proceso que debería ser solo visual, la lectura. Y esto ocurre por entrenar, leer letra por letra. Entonces, yo les doy esta premisa que es fundamental que la acopiemos, por favor. La mejor campaña que podemos desarrollar en favor de la lectura es enseñar a leer bien. ¿Cuál es el objetivo de enseñar a leer? Que el niño se apropie de una nueva forma de acceder al conocimiento, no que sepa cuál es la M y cuál es la A y cómo suenan juntas. Eso no. No hay ningún mecanismo de comunicación entre los seres humanos en los que el lenguaje sea necesario fragmentarlo. Si ustedes estudian el lenguaje gestual, mi abuelita con una sola mirada nos daba a entender que nos estábamos portando mal y que después íbamos a tener una reprimenda. Con un gesto. No tenía que hacer muchos gestos, uno solo. Luego el lenguaje de señas que utilizan los sordos para comunicarse. Cada seña es toda una palabra o una idea, no es una letra. Aunque se pueden aprender señas para el alfabeto, en la comunicación habitual diaria no se usa, porque las ideas se representan cada una con una señal. Y en la lectura sí, ahí es cuando hacemos paquidérmico, lento, pausado, y eso es un daño enorme al futuro lector que ha de leer grandes cantidades de información. Recuerden esta teoría, como les decía, la teoría predictiva que sirve de fundamento para que ustedes tengan cómo responder a quienes les cuestionen por intentar cambiar la metodología. De la habilidad para predecir acertadamente es que depende la supervivencia, no solo de los humanos, de todos los seres vivos que tienen movimiento propio. Esa es una teoría del doctor Rodolfo Ginás y respaldada por muchos otros científicos. El cerebro entonces, para poder adelantarse y predecir y no sucumbir ante el cambio, ante un escenario diferente, va empezando a llenarse con una base de datos. Por eso es que el niño es infinitamente curioso desde el primer momento. Él quiere tomar las cosas y pasarlas por los 5 sentidos. Las examina, las desbarata, las huele, las lleva a la boca, las golpea, las sacude a ver cómo suenan. Y todo eso le provee infinidad de información. Pero para poder predecir acertadamente, los datos que recibe el cerebro tienen que tener 3 condiciones básicas. Primero, tienen que ser ciertos. Si no son ciertos, la predicción va a salir errada. Tienen que ser significativos, es decir, tienen que estar en contexto, cumpliendo una funcionalidad. Y tercero, tienen que ser abundantes para que el proceso predictivo sea apropiado. Entonces, vamos a trabajar desde esa perspectiva, ayudándole al niño a construir un buen proceso lector para que los datos lleguen significativos, lea muchos datos y tenga criterio para saber cuándo el dato no es verdadero. ¿Sabían ustedes que un lector pobre se queda con la primera versión que encuentra en Internet? Un lector ávido, un lector eficiente, busca varias fuentes para verificar que la información no sea falsa, porque han de saber que Internet es un peligro enorme, porque más del 90% de la información que se publica en él no es buena, no es fiable. Y en consecuencia, los malos lectores terminamos aprendiendo cosas inservibles o no solo inservibles, sino que pueden actuar en nuestra contra. Así pues, leer bien adquiere una relevancia súper importante en la vida de nuestros estudiantes. Voy a darles un testimonio personal que les ayude a enfrentar el reto de y cómo podemos formar nosotros para servir de ejemplo y cómo podríamos con estas ideas estimular la formación del hábito de la lectura en nuestros niños. Cuando yo entré en el año 1988 a la universidad, yo me formé como administrador de empresas.
Pero yo había tenido un proceso más bien flojo en mi formación académica. Aquí le llamamos primaria y bachillerato o primaria y secundaria. Y luego sí vamos a la universidad después de 11 años y algunos de preescolar, 3, 4. Bien, buscando ser un buen estudiante en la universidad para poder acceder a una beca por notas, empecé a buscar ayuda. Lo primero que noté, infortunadamente no era muy hábil, era leer bien. Y por eso me fui apropiando de técnicas de lectura rápida. Yo adquirí un curso que es bien costoso y me ayudó muchísimo. Pero también me encontré con este libro y vean cómo es la vida. Tal vez este libro descubrió mi verdadera vocación a la que me dedico hoy día. Entonces lo leí y lo releí y empecé a poner en práctica lo que el libro decía y me fascinaba y lo volví a leer. Y pueden creer que todavía hoy me acuerdo y cito en mis conferencias teorías que mencionaba este libro. Por ejemplo, para que vean la anécdota tan bonita, hay un doctor que se llamaba Pamfield y el doctor Pamfield había descubierto o había fabricado un artefacto muy particular, era una batería que tenía pues dos cables terminales, uno positivo, otro negativo, y obviamente al juntarlos o pegarlos en algo hacían circular electricidad. La magia de este aparato es que produce la electricidad con la intensidad y la frecuencia que es la misma que circula en nuestro cerebro cuando pensamos, cuando hacemos algún procedimiento mental. Y él aprovechó una operación que le hacían a una persona en el cerebro. El cerebro no tiene terminales nerviosas. Las operaciones se hacen con anestesia local en el cuero cabelludo, pero una vez despejado el cráneo, se corta con una sierra muy especial y se libera y se queda a la vista la corteza cerebral. Pues este señor pidió permiso y explicó y le dejaron probar su aparato. Y él con las dos terminales empezó a tocar zonas del cerebro y el paciente que estaba despierto sufrió un shock memorístico en ese momento. Dijo, no puede ser. Señor, ¿qué está pasando? Por favor, es importante que nos cuente con detalles. Dijo, no, 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 es que me acaba de llegar un recuerdo increíble. Yo ya no tenía conciencia de eso. Es un día que me llevan a la finca de un tío, él vive en el campo, están ordeñando las vacas, es por la mañana, todavía se siente el olor a la leche recién ordeñada y en la hierba hay todavía gotitas de rocío porque estuvo cayendo el rocío en la noche. Se acordaba de las conversaciones que tenían en ese momento. Y el doctor Pamfield descubrió que todo impacto que llega al cerebro se hace aprendizaje de él construyendo redes neuronales, juntando neuronas y haciendo circuitos. Muchos de los aprendizajes, incluso la mayoría, con el tiempo pasan a una base subconsciente. No las recordamos conscientemente, pero han de saber que quedan allí trabajando en el proceso predictivo. Es decir, que esa información el cerebro la utiliza para tomar decisiones. ¿Y cómo es de importante saber tomar buenas decisiones? Ya podrán suponer ustedes lo importante que es no asustar a un niño con premisas equivocadas cuando es pequeño, porque después va a ser difícil cambiarle sus paradigmas cuando ellos son saboteadores, cuando no lo dejan tener fe y confianza en sí mismo, cuando, por ejemplo, por equivocación lo calificamos como malo porque hace un examen mal hecho, sin ver el contexto. Puede que el niño haya estado bajo el trauma de una calamidad doméstica, esté sufriendo violencia, esté preocupado por algo y eso lo marginó de responder algo que en otras circunstancias emocionales sí lo podía haber resuelto bien. Pero no podemos ir a rotularlo y a darle frases que lo condenen a un desempeño pobre cuando fue circunstancial. Y empezamos con estas investigaciones científicas a tener un poco más de conciencia sobre lo importante que es prepararnos bien para influir en la próxima generación de niños. Y de ahí nace esta enorme vocación que es autodidacta. Yo me he formado de manera autodidacta leyendo y leyendo libros de pedagogía, de psicología, de educación, de neurociencias. Entonces ya pueden ver
que si yo descubro que mi estudiante le gustan los animales, ayudémosle proveyéndole libros sobre animales y probablemente él empiece a fascinarse. Y ojo, a medida que encuentra información de la que le gusta, su habilidad mejora. Y a medida que mejora, lee más. Y a medida que lee más, más mejora. Y cuando ve que leer le hace sentir mucho mejor, tiene mucha mejor autoestima. Y la misma gente del entorno lo va reconociendo, en consecuencia él termina formando el hábito y mágicamente se convierte en motivador para otros niños. Y recuerden que cuando uno lee un libro que le interesa, de ese tema que lo apasiona y que lo mantiene concentradito, ya después uno no vuelve a ser el mismo. A uno la vida le cambia. Recuerdo, por ejemplo, con un cariño, y estos libros todos están en mi biblioteca hace más de 32, 35 años, porque empecé a buscar solución a mi problema serio de baja autoestima, de timidez, de incapacidad para socializar adecuadamente, para expresar mis sentimientos. Y una vez un amigo me dijo, hombre, es básico que se lea el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas del doctor Dale Carnegie. Y yo lo leí, lo habré leído unas 10 veces. Es un libro maravilloso que yo sugiero. Miren lo que les digo. Yo sugiero que en lugar de pedir otros libros, deberían estudiar por capítulos en el aula de clase ese libro. Noten que nuestra sociedad tiene serios conflictos para vivir en paz, para manifestar de manera asertiva la conducta, el pensamiento, la interacción. De manera que qué maravilloso sería eso. Y escuchen, muchos van a estar encantados de que les den fórmulas para cultivar buena amistad. Tan importante que es el relacionamiento en la vida de los seres humanos y a veces lo dejamos para que voluntariamente o circunstancialmente, cuando ya se es profesional y se enfrentan dificultades en este terreno, que cada uno lo haga por su cuenta cuando debería hacer parte del proceso educativo básico en el colegio. Otro libro que a mí me impactó, lo regalé muchísimo por el impacto que produjo en mi vida, era La actitud mental positiva. Me enseñó a que las dificultades no eran malas, eran el campo ideal de entrenamiento. Y yo le agradezco inmensamente a este libro el haberme ayudado a ser más feliz, enfrentando cada circunstancia con éxito, enfrentando cada circunstancia con esa actitud de que esto me va a servir para ser mejor, no que me están haciendo daño, no que es que el universo es hostil, sino que el universo es tan bondadoso que quiere sacar mi potencial a flote y para ello me presenta el gimnasio correcto, el gimnasio ideal. Entonces, fíjese lo importante. Y el tercer libro que marcó también mi juventud de manera espectacular fue la autobiografía de Benjamin Franklin, un hombre que también en su momento se enfrentó a grandes dificultades y cuando ya estaba muy mayor, los amigos al ver el ejemplo de vida que fue él, le pidieron que escribiera su vida y la escribió como una carta a su hijo y luego la publicaron. Es un libro fantástico, maravilloso, muy humano, que cuenta cómo él trató de establecer en sí la virtud a través de la práctica constante, disciplinada, de unas máximas. Hay un concepto que se llama las 13 máximas de Franklin, reprogramación de la mente, repitiéndose cosas positivas con mucho poder, con mucho entusiasmo. Así que con estos solos 3 libros que fueron casi que el arranque en mi vida de lector, empecé a cambiar mi vida y por eso vendo con entusiasmo en la idea de que por encima de otras habilidades, enséñele al niño a leer. Que con la lectura y con un pequeño auxilio, proveyéndole libros de esos temas que a él le apasionan, que a él le interesan, que a él le motivan, podemos hacer grandes lectores. Ya no conviene, mis queridos profesores, dar temas obligados de lectura. Eso hoy no tiene cabida. Es absolutamente antipedagógico, antipsicológico, antineurocientífico. Busquen en cada niño sus intereses y provéanles. Porque miren lo que le pasó a Isaac Newton después de haber vivido una vida tan prolífica, tan interesante. Dijo que él había podido ver más allá gracias a que se pudo parar sobre el hombre de los gigantes que lo precedieron. Hablaba de otros autores
que habían dejado sus memorias escritas y que por él leerlas es que se paró en los hombros de ellos y avanzó un poco más, generando todos los principios de la física que nos llevaron luego a la nueva física cuántica. Pero para los ladrillos de la construcción de nuestro saber actual, este señor Isaac Newton fue fundamental, un eslabón que no hubiera sido lo mismo en la historia de la humanidad sin la participación de él. ¿Y por qué? Porque leía. He ahí la importancia. Y no estamos hablando de otra cosa que leer. No que nació en cuna de oro, no, que leía. Porque de hecho tenía grandes problemas. Nunca se casó. Por su timidez, por el carácter que tenía, en fin, no se casó. Pero vea cuánto ayudó a la humanidad con sus inventos. Y recuerden esta máxima, se la pueden compartir a los niños. Muchos de las cosas que yo les doy aquí no tienen la intención de protegerse con derechos de autor. Úsenla abiertamente si es que les parece que son motivadoras para esa generación de niños que queremos preparar. Si leer le parece costoso, tedioso, aburrido, es bueno que sepa que no leer le va a salir muchísimo más costoso en la vida. A veces es una pequeña etapa, sí, de disciplina, de trabajo, de constancia, de fomentar el hábito, pero usted mismo, querido profesor, no sabe cuánto descansa su trabajo si detrás tiene grandes lectores, porque usted terminará solo guiando, motivando y viendo con alegría cómo los niños los sorprenden con sus grandes conocimientos, que van adquiriendo de manera autodidacta. Y cuando hay buenos lectores en un contexto, armamos debates, discusiones, diálogos súper productivos. Y unos buenos lectores en el aula nos pueden motivar al resto. Y así entre todos vamos construyendo un modelo educativo distinto, mejor, por supuesto. La lectura como patrón cultural, recomendaciones básicas y puntuales. Hagamos esto propio. Decía Gandhi, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Profesores, queda prohibido que ustedes reprochen que es que los niños no leen, que es que los papás no leen. Vamos a empezar por nosotros mismos. Entonces, lleva siempre a todas partes un libro contigo. Siempre. Tienes una cita con alguien y ese alguien se retrasó 15 minutos, son 15 minutos de buena lectura que van a ayudar incluso a no sentir que mi amigo me hizo perder el tiempo, sino que, ay, menos mal que se demoró, estaba muy entretenido este libro, ya tenía hasta ganas de que se demorara más para seguir leyendo. Y entonces suaviza esos espacios también. En sus pláticas hablen de los libros que leyeron, traigan a colación en la conversación diaria, puede ser con sus familiares, con sus amigos, cosas que leyeron en los libros, hagan ver lo elegante, lo bonito que es hablar de conocimientos, ponerlos en la conversación para que la gente también se vea motivada. Aparte de que están aprendiendo de lo que le estamos contando que yo leí, los motivamos a que ellos lean. Y si nos pregunta, ¿y por qué usted sabe de eso? Leo, leo, y leo porque me gusta ese tema. Usted debería hacer lo mismo con lo que le gusta. No tiene que leer esto, lo que le gusta. Y me lo comparte y así entre los dos vamos construyendo conocimientos. Por favor, recomienden un libro y pidan que les recomienden un libro. Mire, conoces a alguien, estás hablando con él, dile, bueno, quiero pedirte un favor. ¿Cuál es el libro más bonito que has leído en tu vida? Y la persona se queda pensando y de pronto te da un título y dice, ¿y por qué me lo recomendarías a mí? Y de pronto la persona te da unos argumentos y te motiva a leerlo. Y de pronto le dices, bueno, el mío fue fulano de tal, y por supuesto que te lo recomiendo. Es más, si quieres, intercambiémoslo. Tú me prestas el tuyo, yo te presto el mío y cuando terminemos los devolvemos. Pero de esa manera, fíjese, el tema de que son muy costosos podría pasar a segundo plano, porque con aprendizaje colaborativo, mire, en un aula de clase donde haya 30 niños, y que cada niño compre un libro diferente. Si son cooperativos, si trabajan en equipo, ese libro lo pueden rotar y en un año cada niño leer 30 libros. Van a decir, 30 libros, don Jorge está loco. Escuchen, si Japón lee 52 en el aula de clase, la meta es un libro semanal, ¿por qué 30 parecen muchos?
Todavía no hemos llegado siquiera a la meta. Pero si leyera, calculen ustedes qué pasaría con sus estudiantes al graduarse en el último año de bachillerato, de secundaria, de preparatoria, si cada uno hubiera leído 30 libros al año. ¿No creen que en una generación cambiaríamos la historia de Bolivia? Esto sería espectacular. ¿Y es difícil? No, es proponérselo, es encontrar la motivación y generar el entorno. Y fíjense, ¿qué le costó al padre? Solo un librito al año, porque los otros lo rotaron. Si ven la fórmula tan sencilla, entonces no me vengan con la excusa que los libros son costosos. Se puede soslayar el tema. Regale libros. Cuando tenga la oportunidad de hacer un regalo, busque un tema pensando en el otro de corazón. A esta persona yo quiero verla más feliz y sería más feliz si adquiriera más conocimientos en tal o cual área. Yo veo que es muy tímido, le voy a regalar un libro para superar la timidez. Yo veo que a él le gusta viajar, le voy a leer un libro de lugares para que cuando vaya a viajar ya sepa de ellos. Le gustan los deportes, regalémosle un libro de deportes. Que le guste el cine, regalémosle un libro de cine. Que le gusta la poesía, pues regalémosle un libro de poesía. Pero siempre busquemos enriquecer la vida de los demás regalándole libros. Recuerden, cuando mejoro al de al lado, me mejoro a mí mismo, porque se cumple la ley del entorno. A medida que mi vecino mejora, mejoro yo también. No sean envidiosos con el progreso del vecino. Envidien qué hizo para lograrlo y háganlo, imítenlo y verá que les va bien. Y como sociedad vamos para adelante todos. Lea lo que le apasione para que lea con agrado, con alegría, con felicidad, no por obligación. Les cuento una anécdota muy rapidita. Cuando yo crecí en el colegio, le otorgaron en el año de 1982 el premio Nobel a un escritor colombiano que ustedes referencian, Gabriel García Márquez. Y era casi que obligatorio por ser colombiano leer Cien años de soledad. Y efectivamente en casa se compró ese libro. Y yo intentaba leerlo y no podía. No podía, no me gustaba, no me enganchaba. En el año 2007 se cumplían 25 años del premio Nobel y la editorial Alfaguara hizo una edición muy bonita, especial, en tapa dura, con un prólogo larguísimo. Y entonces el libro quedó tan bello que dije, a mí no me gusta ese libro, pero mis hijos puede que lo lean, voy a regalárselo y lo compré para la biblioteca de mi casa. 1 o 2 años después, en un diciembre, me encontraba desprogramado de lectura y revisando en la biblioteca a ver qué leía, dije, muestre, le echamos otro intento a ver qué será el tanto cuento con este libro. Y cuando lo abrí, me sorprendí con que muchos años después el coronel Aureliano Buendía había de recordar esa tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era una aldea de 20 casas de barro y de caña brava, fabricadas al lado de un río de aguas diáfanas que se precipitaban sobre un lecho de rocas blancas, pulidas y redondas. Parecían huevos prehistóricos y yo no sé qué pasó, casi me lo aprendo de memoria. Esto se lo estoy recreando de memoria y mire cuántos años hace que yo leí ese libro. Me hizo clic y yo no paré hasta que terminé de leerlo. Y el día que murió en la historia Aureliano Buendía, yo lloré desconsoladamente porque era como si se me hubiera muerto un abuelito querido. Así se compenetró mi lectura. Y eso es una magia. Es lo que hay que leer cuando a uno le agrade, no por obligación. Trate de leer cada vez un poquito mejor. Exíjase. Trate de leer con más concentración, un poquito más rápido y atendiendo. El sábado profundizamos mucho en este tema de la concentración. Y claro, importantísimo, que creemos un mundo alrededor de la lectura. Ubiquemos la biblioteca cercana. Si es que hay que afiliarse, afiliémonos. Busquemos un círculo de amigos. Yo conozco personas que han organizado clubes de lectura en Internet y se conectan a determinada hora todos los días a leer colectivamente. Y fíjese, ahí hay que tener lo que ustedes ya tienen, una conexión a Internet, porque allá alguien lee y los otros escuchan y comentan y preguntan y entre todos crecen. Entonces, hoy casi que podría decirles, no hay excusa para no leer. Yo creo que es fundamental hacerlo.
La lectura por obligación, mis queridos profesores, no construye hábito. Al contrario, le desarrolla fobia, porque la amígdala cerebral, cada que hacemos algo, registra el estado emocional en el que lo hicimos. Y si fue con desagrado, lo lleva al baúl de las cosas por no hacer, las que odio, las que no me gustan, las que me generan tedio. Y en consecuencia, obligar al niño a leer no es lo correcto. Tenemos que hacer apertura. Hoy se trata de desarrollar habilidades y competencias, no de que lea tal o cual libro. Y las habilidades y las competencias ameritan que el libro no importe cuál es, lo importante es que lea. Y si para leer hay que leer el libro de deportes, que lo lea y que venga y nos lo cuente y nos lo comente. Y ahí nos vamos contagiando positivamente de ese gusto por la lectura. Con esta máxima, mis queridos profesores, dicha por Michel de Montaigne, pero yo busqué, y es una referencia más antigua, desde el siglo V antes de Cristo. El niño no es una botella que hay que llenar de cualquier cosa. El niño es un fuego que es preciso encender. Yo quiero que cuando escojan los libros, lo hagan los niños para que a través del gusto prendan el fuego de la imaginación, de la creatividad, que se memoricen mejor los textos porque son de su agrado, porque les parecen útiles lo que van a saber. Y dentro del mismo patrón cultural, ¿cómo ayuda el que desde que el niño está muy pequeño, papá y mamá lo acompañen a llegar a este mundo acercándose al libro? Leerle libros, sentarlo en el regazo, irle leyendo mientras con el dedo índice señalamos debajo del texto que vamos pronunciando. Es infinidad la cantidad de gente que en este camino de más de 25 años difundiendo estas teorías me han dicho: Jorge Eliezer, ¿puede creer que a mí nadie me enseñó a leer? Yo leí sentada en el regazo de mi abuelito, él cogía el periódico y empezaba a leer y me iba señalando. Y cuando menos pensamos, yo fui a la escuela, yo ya sabía leer. Y a mí nadie me tuvo que enseñar que la M con la A es un método natural mucho mejor. Entonces háganlo y traten de decirle a los padres que lo hagan. Luego, seguir leyendo en familia, eso integra a las familias, las cohesiona, las hace más amorosas, y buscar temas en común para que sea más divertido ayuda muchísimo. Y claro, permitir que el niño ame a los libros, se acerque a ellos, los tenga muy personales, si quiere hacerle dibujitos, si quiere subrayarlos, hay que enseñarle a que haga propio el libro para que lo disfrute más, pero hay que fomentar la lectura desde el más pequeño. Recuerden, los hábitos más duraderos son aquellos que formamos desde la temprana infancia. Es como las primeras tallos de un árbol, esos terminan siendo el tronco central. Los últimos son los que podemos podar, pero los primeros no se pueden podar porque dañamos el árbol. Así que así pasa con el ser humano. Los primeros hábitos, las primeras actividades que volvemos hábito son las que más perduran. Por eso, en los primeros 6 años es definitivo que no le tengamos miedo a la lectura. La lectura hay que desmitificarla como algo tedioso, pesado, aburrido, difícil. No, los niños quieren leer, quieren aprender a leer. Lo que pasa es que hemos utilizado métodos inapropiados, pero cuando leemos significativamente textos ya completos, al niño le encanta, le fascina. Y así va a llegar a ser adulto con la expresión de esta señora que está leyendo, y miren cómo muestra que está ensimismada en su lectura, le encanta. Y ahí tiene un buen arrume de libros para consultar, pero está fascinada porque aprendió que leer produce alegría y felicidad. Miren esta frase tan lapidaria, fantástica. Hay quien dice que la lectura es la suma de horas mal utilizadas. Acuérdense de esa frase. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a no hacer nada? ¿Y qué pasaría si al día de hoy ustedes hubiesen acumulado 1 hora diaria de lectura? Sus mundos serían diferentísimos, su forma de ver la vida sería muy distinta. Probablemente sus problemas estarían reducidos a la más mínima expresión, porque ya no habría problemas, habría gran cantidad de oportunidades, porque las oportunidades y los problemas son lo mismo, solo que hay mentes preparadas que aprovechan eso que otros llaman problemas para de ellos construir grandes emprendimientos. Así que no olviden la frase:
La pobreza es la suma de horas mal utilizadas. Y Mark Twain escribió una frase espectacular, impresionante. Dice, una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Es decir, que aquel que por voluntad decide no leer, decide vivir en la prehistoria donde no se leía. Decide vivir como analfabeto. Y ya sabemos que las Naciones Unidas consideran el analfabetismo como una tragedia humana, como un lastre que hay que salvar a toda costa. De nada sirve que parezca que le enseñamos a leer a los niños si ellos nunca abren un libro para cultivarse. Así que ya saben, hay que procurar que la lectura se practique, de lo contrario perdimos el tiempo como docentes. Esta historia, por ejemplo, recrea muy bien lo que les acabo de decir. Benjamin Carson, el segundo hijo en una familia, pero creció, nació en 1951 y un 17 de septiembre, 18 de septiembre, por ahí esos días. Y claro, 1950, pues una década donde todavía había mucha segregación racial, mucho racismo en Estados Unidos. Ir al colegio para él era una pesadilla, le hacían mucho bullying, lo maltrataban, se burlaban, en fin. Y la forma que este señor cuando niño utilizó para defenderse del bullying, del acoso, era pelear. Perdón, hay un micrófono por allí abierto, gracias. Y entonces él se peleaba con los compañeros, pero la mamá había tenido una circunstancia familiar difícil. Había descubierto que el papá de sus hijos tenía otra familia con más hijos y producto de su orgullo lo despachó de la casa y dijo, voy a criar a mis hijos sola, prefiero con dignidad. Ella no tenía educación. De hecho, dicen que no sabía leer. El caso es que reiteradamente la llamaban a rendir descargos por peleas del hijo, por cosas que había hecho mal el hijo. Y en una ocasión, después de que perdía sus turnos de aseo en las casas, porque así se ganaba la vida, lo reunió con el hermano que se llamaba Curtis y les dijo, mire hijos, yo estoy haciendo un gran sacrificio, yo trabajo muy duro para que a ustedes no les falte nada y tengan una educación, pero ustedes no están ayudando. Ustedes tienen muy malas amistades y se me están yendo a la calle y están viendo mucha televisión. Me hacen el favor y no más televisión. Se me van a leer 2 libros cada uno a la semana. Y el sábado les pido la lección y me tienen que explicar de qué es cada libro. Y cuenta la historia maravillosa en su película Una mente prodigiosa, algo así. Cuenta, o Manos prodigiosas, creo que es que se llama. Ya les cuento por qué Manos prodigiosas. Cuentan que los sábados cuando la señora revisaba el resumen del libro, volteaba a mirar a Benjamín y le decía, a ver, ¿usted cómo está leyendo? Léame el resumen. Y era por camuflar el hecho de que ella no sabía leer. Y entonces el niño le leía, pero de esa obligación surgió una anécdota especial. Un día en el aula de clase, el profesor estaba explicando un tema de geología y llevó una roca especial, negra, brillante, y preguntó a todos los estudiantes que si alguien sabía qué era eso. Y pasaron los segundos y nadie se atrevió. Todos giraron la mirada hacia los más inteligentes y nadie respondió. Luego a los medianamente inteligentes. Y cuando el profesor se disponía a explicar, Ben Carson levantó tímidamente su mano y el profesor dijo, Ben, ¿tú sabes? Dijo, es obsidiana. Y el profesor se sorprendió. Muy bien, Benjamín, te felicito. ¿Y tú qué sabes de la obsidiana? Y Ben Carson se desplayó explicando porque había leído un libro de geología donde hablaban de la obsidiana y pudo en ese momento sacar todo ese conocimiento y ganarse la admiración de todo el curso. Y el profesor le pidió que se quedara después de la clase y amablemente lo llevó a un microscopio y le mostró cosas en el microscopio. Y ese día lo enamoró de la ciencia. Para resumir la historia y no hacer larga, siguió leyendo mucho y al finalizar se convirtió en el mejor estudiante del curso y terminó siendo el mejor estudiante de su colegio y se ganó una beca para estudiar psicología y luego siendo psicólogo pudo estudiar medicina.
Y una vez hubo un reto científico médico muy fuerte. Era cómo separar a dos niños siameses que habían nacido unidos por el cráneo. Y Ben Carson, practicando unas técnicas que se usaban para operar de corazón abierto, logró separar a dos niños alemanes siameses unidos por el cráneo con éxito y hoy están vivos. Hoy por hoy es considerado el neurocirujano pediatra más grande del mundo. Para que se den cuenta lo que hacen los libros por la vida de un ser humano. No nos resignemos. Hay mucho, mucho por hacer. Así que a trabajar por la lectura. ¿Quiere que su hijo sea muy inteligente? Sigue el consejo de Albert Einstein. Léele cuentos de hadas. Ah, pero si ya lo que quiere es que sea un genio, que sea mucho más inteligente, entonces léale muchos cuentos de hadas. Porque Albert Einstein decía que era mucho más importante la imaginación que el conocimiento. Y el libro abre la imaginación del ser humano, abre la imaginación del niño. Por eso, por favor, procuren que esta magia se dé. Miren en el transporte público. Mire cómo esta mente vuela, se cultiva, se desarrolla, porque es el que va leyendo. El libro te da alas. Explícale esto a los niños. No te preocupes. Si eres juicioso, si lees, ahí está la fuente de la felicidad, la fuente de la riqueza. Lee más, que con un libro vas a poder volar y ver desde arriba el mundo y ayudarnos a solucionar nuestras dificultades, nuestros inconvenientes. Y es importantísimo leer para que vean otro argumento basado en la ley de Moore. La ley de Moore predijo que los procesadores en los microchips iban a duplicar su velocidad cada 2 años. Eso fue en la década de los 60. Y hasta cierto punto se cumplió, hasta que ya fue imposible hacerlos más pequeños. Claro que ahora viene el chip cuántico que parece que va a supermultiplicar la posibilidad. Pero el hecho es que la misma ley la han aplicado a la producción del conocimiento y miren estos datos que hacen relevante el enseñar a leer bien. Para el año de 1900 se consideraba que la acumulación de conocimientos por parte de la humanidad necesitaba 400 años para duplicarse, es decir, para producir tanto conocimiento como el que hasta ese momento se había producido. Pero para el año de 1980 ya solo se requerían 20 años para duplicar el conocimiento que hasta ese momento había. Y en el año 2000, para que sepan, solo se necesitaban 8 años. Y hoy en el 2025 se dice, esto es asombroso, quédense sentaditos tranquilos porque esto los va a asustar. Cada día, cada día se duplica el conocimiento que producen los seres humanos para que vean en qué ritmo vamos. Si dejamos a nuestros niños relegados a una mala habilidad lectora, los vamos a condenar a vivir en precarias condiciones, siendo siempre gregarios y dispensarios de materias primas para el mundo, incapaces de transformarlas en productos terminados, que son, por supuesto, mucho más costosos, porque vale mucho más el conocimiento aplicado en la transformación de esos productos materia prima en productos finales para poder vivir mejor. Recuerden la teoría de Charles Darwin. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Y por eso les traigo a colación todo este referente. Estamos viendo una época de cambios muy rápidos. ¿Y quién se adapta a esos cambios? El que puede procesar mayor cantidad de información en menor cantidad de tiempo, el que lee bien. Por eso es imperativo enseñar a leer. En tiempos de cambio, decía Eric Hoffer, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Vea qué lapidaria frase es. Decía Albert Einstein que la lectura es que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Yo les digo, si creemos que solo conseguir haciendo lo que hemos estado haciendo en la escuela vamos a producir grandes lectores, estamos locos, Lucas. No se va a poder. Y miren la otra frase de Stephen Hawking. La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio. Todos ratifican lo mismo. Y entonces, para ir redondeando, porque no quiero pasarme de la hora 30 minutos y poder así atender preguntas puntuales, quiero dejarles como
Mensaje final, la lectura para que sea grata, para que el niño desee leer, tenemos que leerles con un gran entusiasmo, gesticulando, haciendo voces, recreando, casi que haciendo que la historia se vaya recreando en nuestra expresión corporal, en el tono de nuestra voz, en el cambio y la modulación, en el ritmo, para que el niño vea la gran magia que significa leer. Y de esa manera logramos que ellos se enganchen y deseen leer. Todos hacemos aquello que más nos gusta hacer. Y lo que más nos gusta hacer empezó por haberlo visto hacer en otros y ver cómo se divertían haciéndolo. Y esa es la gran magia. No sobra decir que qué es lo más importante que influye en el rendimiento académico de un estudiante, tener una buena estabilidad emocional. Procuren que el niño vaya al colegio emocionalmente estable y reclamen a los padres tener buena convivencia para que el niño no llegue perturbado y que el niño sienta que tiene quien lo apoye y no solo quien le exija, profesor, nos vamos a volver socios del niño para ayudar a desarrollar su intelecto, no exigencias nada más. Cuando el impulso por estudiar nace del interior del niño y no es impuesto desde afuera. Las bases que queden bien consolidadas, por eso dediquen tiempo a que lean bien, no deje lagunas en ese camino. Estudiar para comprender y no para memorizar o por cumplir para presentar exámenes. Y que el profesor actúe como un coach, un guía que le explique los principios del éxito y que lo ayuden a formar un buen carácter, que el carácter es el que domina el temperamento y es el que lo lleva a repetir esas cosas que me van a hacer bien, aunque en este momento no me gusten del todo. Y claro, recibir el reconocimiento y llevarlo a que se convierta en autorreconocimiento. La clave es felicitar al niño por el esfuerzo que hizo, no por el resultado que obtuvo. Y nunca les den premios materiales, acostúmbrelo a crear circuitos de serotonina, donde el niño se siente feliz por lo que él es, no por lo que tiene. Y saber que los desafíos son grandes oportunidades y no problemas o incapacidades. Tome, decía Albert Einstein esto y lo usé para cerrar. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una generación de idiotas. Por favor, enamoramos al niño del libro para liberarlo de los aparatos electrónicos que al hacer uso de un cerebro artificial pone en stand-by y atrofia la inteligencia natural en el niño. Así que, por favor, vamos a renunciar un poco a las tecnologías. Se lo digo con todo peso de responsabilidad. Queridos profesores, el niño que hoy crezca por lo menos hasta los 14 años sin usar pantallas va a ser más inteligente que el resto que sí las use. Yo sé por qué se lo digo. Toda la neurociencia está apuntando a eso, a que no los hagamos esclavos de eso. Muy bien, por si alguien quiere tomar nota de mis redes sociales y seguir, permanentemente hago publicaciones de videos cortos dando información valiosa para que los padres y profesores se apoyen en ella y entre todos podamos construir un buen modelo educativo para nuestras nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para poder volver a la pantalla principal y atender sugerencias, preguntas, lo que sea pertinente, quedo a sus gratas órdenes. No sé si el señor Abraham vaya a orientar esta parte del taller. No, no, es totalmente libre, estimado profesor Jorge. Adelante, Muy queridos bien. maestros y maestras, es su turno esta vez, ¿no? Qué linda capacitación realmente. Miren, me están llegando unos mensajes bien bonitos, muy interesante, muy lindo, qué bueno, qué útil. Bueno, esa es la idea, ¿no? Por eso lo hemos invitado, profesor Jorge. Es su turno, por favor, aportes, preguntas, consultas, aproveche. Estamos con un experto, ¿no? Siempre se tiene un experto internacional a disposición. Es su turno, queridos maestros. Adelante, por favor. El que quiera prenda el micrófono y a viva voz nos pregunta o no sé si ya en el chat haya alguna pregunta. Sí, sí, pueden activar los micrófonos, profes.
Muy buenas noches. Adelante. Eh, a ver, primero agradecerle al facilitador. Mira, yo soy docente de educación primaria y bueno, me quedó bastante satisfecho donde muchas veces los padres de familia que dicen, o nosotros mismos, quien explica mejor es el mejor maestro. Entonces, en este caso, cuando el facilitador decía el explicar todo, me parece que ya es una mecanización del cerebro de él que está aprendiendo. Entonces me Oh, parece qué bonito. bastante interesante de que cuando se vaya a desarrollar la lectura, había que dejar en los estudiantes varias incógnitas, ¿no? ¿Para qué? Para que la parte cognitiva del estudiante se vaya a desarrollar. Bueno, muchas gracias. Qué bonito aporte. Gracias a usted por participar y me encanta que haga énfasis en ese punto importante. Profesores, cuando uno sabe mucho, puede modularlo. No es que sea pecado saber mucho. Lo que debes hacer es contrólate y desde allí ten la seguridad de que si hay algo que corregir en el camino, lo puedes hacer, pero permite al niño desarrollar esos conocimientos por sí mismo. Y tú lo guías y lo motivas y le haces las preguntas adecuadas en el momento oportuno, pero no le expliques mucho porque es como hacerle la tarea, es como ir al gimnasio con un montacargas. No vamos a ejercitar los músculos. Entonces necesitamos ejercitar en el niño su proceso cognitivo. Gracias, profe, por su aporte. ¿Quién más quiere hablar? Qué lindo. La profesora Silvana dice, ¿es malo Hola. acostumbrarse a leer en la tablet? Miren esa pregunta también. Muy bien, qué bueno. Mire, profesora, voy a contarle varias cositas al respecto. Hay una seria implicación en la salud visual. La luz que producen estos aparatos afectan la vista, por un lado. No es que sea del todo malo si hago el ejercicio de leer, pero si puedo buscar el libro físico, mucho mejor. Si no hay alternativa, está bien y procura poner los filtros de la luz azul y eso que recomiendan para no dañar los ojos. Si hay que hacerlo, hágalo, pero recuerden lo siguiente. Un científico decía que han descubierto que a veces nosotros nos acordamos de un dato leído en un libro porque estaba más o menos a la mitad en la parte de arriba de una página y que al lado había un dibujito. Eso no lo da la tablet, eso lo da el libro físico. El marcador que uno le pone, el poder escribir noticas en el borde, pie de páginas, nuestras propias notas, el subrayarlo, el ponerle un resaltador de color especial para resaltar una idea. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, para los niños, no porque es que infortunadamente a la tablet le pueden aparecer ventanas emergentes, sugiriéndole engancharse con videos de TikTok, con videos de YouTube. Y eso hace porque han de saber que los que crean estas plataformas saben cómo enganchar a la persona para hacerlo adicto a esos contenidos. Y después de que se ha hecho adicto, es muy difícil desadaptarlo. La dopamina hace su trabajo y ella es adictiva. Entonces, por eso recomendaría, en la medida de lo posible, no hacerlo y si tienes que hacerlo con prudencia, con disciplina, sabiendo que no me voy a ir a otras pantallas emergentes. Excelente. Muchas gracias. Excelente Con gusto. respuesta. Además, añadir de que los libros tienen bordes, ¿no? Y a veces tienen bordes gruesos. Y uno dice, ¿por qué ese borde grueso? ¿Para qué? No, es muy útil porque a ver, ¿quién lee y lee de corrido y nada más? No, siempre un bolígrafo, siempre un lapicero, porque esos bordes es muy importante. Ahí anoto alguna cosita que no entendí. Ahí pongo alguna pequeña referencia, alguna cosita lo tengo ahí. Eso no va a encontrar en el tablet. Con la tablet tengo que buscar otra aplicación, ir navegando, hacer zapping y hasta que hice eso ya me fui a otra cosa. Y lo peor, Sí, las notificaciones. Llega todo el tiempo notificación que de TikTok, que de WhatsApp, que esto no, para nada. Preferible un libro, apagar el dispositivo y disfrutar. La profesora Alodia dice preguntas, no. No hay, pero me quedé tan corto en mi enseñanza. Gracias por sus sugerencias, por las técnicas y estrategias compartidas. Lo tomaré muy en cuenta. Gracias, profesor. Qué lindos comentarios. magnífico. ¿Alguien Qué quería tomar lindo. la palabra? Adelante, Una pregunta, adelante. Sí. ¿cómo los adolescentes y niños y adultos pueden leer más rápido?
Bueno, muy bien. Cuando han sido enseñados a través de letras y sílabas, probablemente su fisiología de la lectura fue entrenada para leer silábicamente. Ya vimos en la presentación que eso puede haber hecho memoria implícita y los condena a leer despacio. Haz rótulos. Voy a mostrar en la pantalla, si es posible, por favor, que me vean. Yo creo que me ven. Haz flashcard, tarjeticas así como la que están viendo. Escribe textos en ellas y muéstralos muy rápido. Haz reto con los estudiantes. A ver si puedes leer. Y le muestras muy rápido. Aló, aló. Siga, siga. Bien, entonces al mostrarlas rápido, no darles más de un segundo, puedes empezar con palabras y luego pones dos palabras en una frasecita corta, luego tres, cuatro, hasta cinco palabras y el niño reeduca sus circuitos de lectura para leer de forma global y percibir en una fijación toda una frase completa. Ese es un entrenamiento, pero el otro, mira, acércate al niño, habla con él, humanízate frente a él y gánate la confianza para que te cuente qué le preocupa, qué le anima, qué le gusta y sugiérele. Uy, de ese tema conozco un libro maravilloso, te va a gustar muchísimo. Y entonces el niño, como encontró un tema que le gusta, va a empezar a leerlo. Y claro, al leerlo por qué le gusta, se va a concentrar mejor. Y le dice simplemente, trata simplemente de leer un poquitico más rápido cada vez. Un poquitico más rápido cada vez. Trata de fijarte de una vez en toda la palabra y luego dos palabras en fijación. Y que él a través de la práctica cotidiana vaya mejorando su ritmo de lectura. Pero si empezamos con esto, ya lo estamos ayudando mucho. Recuerden, haz bastantes tarjetas y cada semana trabaja con un grupito. Puedes utilizar el contenido de los programas que estás desarrollando para poder mostrar alguna información en esos textos. Así no estás dejando al lado el contenido a desarrollar, pero estás además entrenando una buena lectura. ¿Queda Ex- claro? Excelente, excelente. La profesora Clariana también indica de que tiene niños tímidos, pero usted ya dio la respuesta. El tema es ganarse la Sí, confianza. Si los niños sí, son tímidos y nosotros damos sobre eso intimidación o no le damos la sí, confianza necesaria, pues no se va a abrir. Si bien pueden estar ligados a temas psicológicos también, la ayuda de los maestros puede ser realmente fundamental. Tenemos dos maestros que están levantando la mano. Una es Estela Yugra y el otro maestro, bueno, dice HP. Profesora Estela, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Felicidades, muy bonita su presentación, me agradó mucho, me ilusionó y estoy muy motivada. Bueno, yo tenía la siguiente pregunta. ¿Cómo yo podría, bueno, ya dijo ahorita un tip también, ¿no? Para motivar a los estudiantes a poder iniciarse una lectura. Y sin embargo, ¿qué técnica se podría usar para un estudiante de lengua extranjera, puesto que yo enseño lengua extranjera inglés y siempre hay en los libros textos en la cual tienen que hacer las lecturas? Sin embargo, es necesario algunas veces que se lea en voz alta, pero como usted dio un tip que ellos tienen que leer en voz baja directamente sin leer para que puedan entender, yo me he dado cuenta que a ellos les dificulta identificar la idea principal y las ideas secundarias para poder entender. Y yo creo que siempre eso va igual de la mano con el castellano, ¿no? Tal vez no, me podría dar algunos tips o algo para que los jóvenes puedan fácilmente agarrar la idea principal y sus ideas secundarias, tanto en castellano como en lengua extranjera, inglés o en otro idioma. sí. Muy bien, buena pregunta, excelente. Me encanta porque es de tu contexto y así me gusta que estén pensando aplicarlo en su vida diaria, en su trabajo. Eso me parece muy bonito. Mira, en principio, cuando es la lengua materna, tomémoslo en orden, yo procuro que el niño cuando lea dé una respuesta sin verbalizar el texto para ayudarlo a que no genere un circuito complejo muy grande que hace que cada que lea algo lo tenga que vocalizar. Mire, la vocalización ocurre en varias facetas. Una es cuando efectivamente hablo todo lo que leo. Dos, cuando no hablo, pero mis labios se mueven al ritmo que voy leyendo el texto. Como que apagué la voz, pero seguí haciendo el proceso fisiológico de hablar. Y luego la tercera
es un poco más sutil, es mover la garganta. No alcanzo a mover los labios, pero sí la garganta. Y la cuarta, que ya es a un nivel mucho más profundo, es imaginarme pronunciando las palabras. Entonces, la idea es que cuando el niño va aprendiendo a leer, tratemos de encontrar maneras de que él nos demuestre que supo lo que leyó sin que tenga que verbalizarlo directamente. Así creamos dos circuitos. Y les voy a contar lo que hacíamos en cursos de lectura rápida. Perdone que lo haga tan literal en la imagen, pero a mí me enseñaron que cuando leyera un libro pusiera un lápiz así. Me era imposible vocalizar. La segunda técnica era que yo leía, estoy hablando del español, ya paso para el inglés. La segunda técnica era que yo podía ir leyendo un libro cualquiera y a medida que iba leyendo el texto, yo iba diciendo una muletilla que servía ahí como para distraer la verbalización. Entonces, María tenía un corderito, 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 María tenía un... Pero yo sigo pendiente del texto que estoy leyendo, porque ocupé mi voz en un asunto distinto, pero el mensaje viajó directo por la ruta directa a la lectura. Esa sería una manera en castellano. Ahora, ocupémonos un poquito de la lengua extranjera. Cuando nosotros aprendemos una segunda lengua, hay varias habilidades comunicativas a trabajar y una es pronunciar correctamente. En ese caso, sí podría ser conveniente que el niño lea hablando lo que está leyendo, porque es que también tenemos que trabajar la pronunciación, pero incluso para algunos les da más confianza leer mentalmente. Y después de varias leídas mentalmente, ya pueden verbalizar para que tengan confianza y no se bloqueen, porque han de saber que uno de los bloqueos psicológicos más fuertes con el idioma es la burla, cuando pronunciamos mal. Pero si dejamos que escuchen y escuchen y escuchen, y después de mucho escuchar, ahí ya les pedimos que vocalicen, pasa como el niño. Ahora, ten cuidado con esto. Si pronuncian, pero no pronuncian correctamente, jamás les digas que está mal. Voy a ponerte un ejemplo. Si yo te digo, ok, bye bye, I go to my house, es probable que se me vengan encima, pero si es bruto, ¿cómo va a decir house si se dice house? Y yo me reprimo, me da mi timidez y al otro día mejor no hablo. Así quiera practicar, no hablo porque otra vez me van a ridiculizar. Practica estas dos leyes, por favor, con el inglés. Cuando yo estoy aprendiendo algo, tengo derecho a equivocarme las veces que sea necesario con tal de aprender. Y segundo, nadie se burla ni critica, por el contrario, elogia a aquel que se atrevió a practicar, porque todo proceso de aprendizaje requiere muchas repeticiones y en el camino no hay fallos. Es decir, yo nunca prendo el televisor al mediodía para ver noticias deportivas y nunca escucho, oigan bien, nunca escucho, hoy el Atlético de Madrid estuvo fracasando 2 horas tiros libres. Estuvo practicando y la mayoría de los tiros fueron por fuera, pero eso no se le llama fracaso. Entonces, pedagogos, recuerden, no hay errores en el proceso de aprendizaje, hay práctica y la práctica se elogia. Entonces, no te preocupes en inglés, no enseñes, profe, tanta gramática hasta tanto el estudiante no tenga una buena cantidad de vocabulario estructurado en frases. Ganamos más si le enseñamos muchas frases al niño que le dé confianza para comunicarse. El vocabulario suelto puede generarle bloqueos porque empieza a hablar como en el español traduciendo literalmente. A, a house big, y ya sabemos que en inglés se dice a big house. Entonces cambia el orden de algunas partes de la oración, pero eso no se le explica, eso se deduce. Entonces, profe, enséñeles muchas frases. Mire, les voy a contar rápidamente y perdónenme que me extienda. Yo fui al colegio 6 años a recibir clases de inglés y me gradué y no sabía inglés. Salí máster en verbo to be, pero no sabía nada de inglés. Yo no me podía, me daban nervios, me daba miedo. Y un día descubrí que el método natural implica aprender como aprendí el español. La gente le habla a uno en contexto y uno va entendiendo por el contexto qué significa lo que le están diciendo. Y al principio uno comete errores y uno dice, eso ya lo sabo. El niño dice así, pero nadie se burla. Le dice, eso ya lo sé. Ah, bueno, eso ya lo sé. Y corrige las irregularidades, pero sigue adelante. Entonces, practica el método natural, que implica que aprendan expresiones completas para que las usen, van cogiendo confianza y luego sí, después de que saben harto inglés, le enseñas gramática. Porque cuando yo fui a la escuela a aprender gramática del español,
yo ya hablaba en español. ¿Queda claro? Método natural, muy Sí, importante y Licen, también gracias. muy Vale, importante, muy importante. Y también recordar eso, ¿no? Tiene derecho a equivocarse. todo el tiempo. Eso no es un error. Claro que en estricto jurídico no existiría ese derecho, pero está bien para entenderlo, ¿no? Puede Exacto. equivocarse, tiene derecho a equivocarse. ¿Quién dice que acá no tiene que fallar? Profesor HP dice, felicidades, Eliezer. Una pregunta, ¿qué estrategia o técnicas recomienda para superar la subvocalización? Superar en el entendido de que es un problema. Sí. Bueno, ya yo había dado dos. ¿Recuerdan? Leer con un lápiz atravesado en la boca que bloquea el movimiento y entonces ahí se evita. Segundo ejercicio, decir una muletilla, cualquier cosita que puedas verbalizar mientras vas leyendo un texto, pero que sea una muletilla que se vuelva en automático. Puede ser una palabra, puedes ir leyendo el texto mentalmente y tú vas diciendo mamá, 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 lo que quieras, pero eso hace que la lectura viaje por una ruta distinta a la hablada. Esos dos ejercicios les dejo allí. Gracias, Muy bien, Vale. muy bien. Eliezer, felicidades, soy Clemente Cazón. Bueno, no identifiqué en el ordenador, pero esa era una duda cuando ya aclaró, tenía otra. Sí, ¿cuál es? Eh, ¿Qué otros ejercicios tenemos que hacer para mejorar las fijaciones? Porque es el otro problema que tenemos en lectura, o sea, lo que le llaman los saltos acádicos. Sí, sí, de acuerdo. Regálenme 3 segundos, les muestro una herramienta que se podría usar para este fin. Lo voy a tomar como prestado de el curso que compré hace 35 años de lectura rápida. Eh, yo no sé, yo creo que todos están viendo mi cámara, mi pantalla. ¿Tú lo estás viendo, profe, que me preguntaste? Se ve muy bien. Así es. Mira esta tarjeta. Es una tarjeta acrílica que tiene unas ranuras rectangulares. Dependiendo de lo ancho del texto del libro que voy leyendo, tú puedes incluso a los niños imprimirles columnas de palabras. Así como lo muestran, voy a mostrarte uno de los folletos de mi curso de lectura rápida. Venían impresos con columnas de palabras. Haces columnas de palabras y con el aparato se desliza a toda velocidad muy rápido presionando al ojo para que no le quede tiempo de ver cada palabra, sino una fracción de segundo. Se llama el taquistoscopio, taquistoscopio. Esto lo descubrieron en la aviación. Resulta que en la Primera Guerra Mundial había mucho ataque de fuego amigo en el aire, no alcanzaban a identificar el avión y le disparaban y después caían en cuenta que era un avión amigo. Entonces, en los simuladores de vuelo, entrenaron a los pilotos mostrándoles imágenes de aviones a toda velocidad, en fracciones de segundo, y al final se dieron cuenta que eran capaces de descubrir si un avión era de los amigos o enemigo en muy poco tiempo y redujeron los errores enormemente. Y la técnica la construyeron con el taquistoscopio para poder entrenar el ojo, revirtiendo la lectura que se fracciona en letras y sílabas. Entonces, también los periódicos son una buena herramienta si se consigue, o textos que no sean tan largos para empezar. Por eso al principio se pueden imprimir columnas de palabras, después columnas de 2 palabras y la ranura. Por eso este taquistoscopio tiene varias ranuras para adaptarse a lo ancho del texto. Esa es una manera. Y claro, la de los flashcards, como les decía, también sería otra manera. Imprimir en flashcard los textos y mostrarla. Esto es ideal para los niños más pequeños. ¿Vale? Muchas gracias Con todo y gusto. felicidades. Éxitos. Trabájalo con entusiasmo. Muy bien, hay otra pregunta. Profesor Ediberto dice, buenas noches. En los niños de primer año, ¿primero se debe enseñar a leer o a escribir? Ah, qué pregunta tan hermosa. Mis queridos amigos, los modelos de comunicación vienen emparejados. Por un lado está escuchar y hablar. ¿Y qué es lo primero que hacemos? La función receptiva, escuchar, para luego sí poder hablar. De hecho, el niño sordo no habla. Pues en la lectoescritura, la función receptiva es leer.
Y la respuesta es escribir. Además que leer es una función mental, no física. Es decir, solo necesito los ojos como ventana, capturo, va a la zona posterior del cerebro, en la nuca casi arribita, y allí el área visual recibe la información y la envía a la zona de Wernicke. Y la zona de Wernicke la asocia con una idea y se acabó la lectura, no necesita más nada. Ahora, escribir sí requiere motricidad y requiere un aprestamiento largo, músculos gruesos, motricidad gruesa, músculos pequeños, motricidad fina, pero en la fase cefalocaudal, próximo distal. El próximo distal es de la columna hacia los laterales. Primero el niño mueve el brazo como un todo, luego el antebrazo, luego la muñeca y finalmente los músculos pequeños que hacen la pinza. Pues bien, es mejor naturalmente que primero lea y cuando sabe leer podrá escribir. Y yo reto a los profesores que quieran comprobar esto, que tomen el lápiz en el que están tomando nota y me escriban en la página que está ahí al frente la palabra amor en japonés. Ya se dieron cuenta que no se puede. Primero debo saber leer para poder escribir. Además que es más fácil, porque cuando yo voy a escribir algo que ya tengo en la mente, ahí sí puedo simplemente preguntar, profesor, ¿cómo se hace esta letra? Y el profesor me explica que la M se hace así, y luego que la A se hace así, y dice, ah, profesor, ya sé, mamá, y escribe solito, cuando ya sabe leer. Entonces sí, el orden es ese, primero leer y luego escribir. Hago la salvedad. Cuando la escolarización llega y el niño ya está en edad en la que puede escribir, podemos empezar casi que al tiempo, pero ojo, a diferentes ritmos, porque el cerebro vuela, el músculo camina. Ustedes pueden en una semana enseñarle a leer 5 palabras al niño y solo escribir una. A la siguiente semana le enseñas otras 6 palabras y escribir la segunda palabra. Pero claro, al escribir 2 palabras ya vio 4 letras. Cuando menos pienses, se acabaron las 26 letras del alfabeto y ya puede escribir cualquier cosa. Y ahí empatan y se juntan y ya puede hacer las 2 cosas. Vale, muy bien, buena pregunta. Muy interesante. Una pregunta, profesor José Joel Alfredo. Dice, en caso de BTHs, le llamamos BTHs aquí a Bolivia, en Bolivia, al bachillerato técnico humanístico. Es decir, toditos son humanísticos, pero pocos son técnicos. Técnico. Y bueno, ese es el reto de lograr que todas las unidades educativas sean, o la mayor cantidad, técnicos, ¿no? Dice, estas estudiantes, dice, con dichas dificultades y rebeldía, tomando en cuenta que ya no son adolescentes, que son adolescentes, ya no niños. Sí, que ya son adolescentes. Bueno, hay que asociar esto al tema de las valoraciones psicológicas, que si ya es adolescente, ya es muy grande y no logró la lectura, pues pueden haber asociados a otros problemas, ¿no? Es muy necesaria la valoración psicológica por profesionales. Y cuando ellos lo van a recomendar, por ejemplo, un psicopedagogo, etcétera, va a recomendar actividades, entonces los maestros están muy bien ahí de poder aplicar esas actividades, ¿no? ¿Qué dice, estimado profesor Jorge? Mire, es obvio que en esos casos algo pasó en el camino porque llegó a esa edad sin saber leer, entonces está perfecta la recomendación, Abraham, de revisar qué biografía tiene el niño, qué antecedentes hay, si hay alguna patología de dificultad de aprendizaje, en fin. Pero cuando el niño, digamos que no tiene ninguna otra contexto perturbador, sino salvo que hubo ausencia de orientación o una mala metodología, yo les recomiendo esto. El momento ideal para enseñarle a un niño es hoy, aquí y ahora. No digan ya está muy viejo. No, no, no. Si llegó a los 13 y no le han enseñado, pues a los 13 le enseño. ¿No? Y pónganse esa meta. Y vamos a empezar como a los 13 ya el niño tiene un lenguaje para podernos expresar cosas. Vamos a lograr ganarnos su confianza y a preguntarle qué cosas le gustan más. Y con eso hacemos el vocabulario con el que lo vamos a estimular. Pero el programa Yo Soy Muy Inteligente que yo creé, escuchen bien, se ha utilizado con los flashcards para alfabetizar adultos que no aprendieron a leer. Entonces la recomendación es seguir el método natural o método de palabras o método global para poderle facilitar la adquisición de la lectura. A veces aprenden muy rápido y cuando aprenden con este método rápido se vuelven grandes lectores. Les voy a dar un referente. Ahí más abajo de ustedes nació Facundo Cabral. A los 13 años un jesuita le enseñó a leer y fue un extraordinario lector Facundo Cabral. Nunca es tarde, hay que intentarlo.
y hay que asociarlo a que la lectura lo va a liberar y puede que la lectura le ayude a estructurar, a reestructurar su autoestima y a pensar en grandes proyectos de vida. Entonces, hacerle a esa edad, no lo subestimen, considérenlos y entiendan sus circunstancias para que ustedes se puedan sentir que ahí es donde su trabajo es más valioso, porque ahí es donde pueden transformar una vida que sin eso podía ir mal. Claro que Y sí. esa es una motivación para ustedes. ¿Qué cosa más poderosa que un niño por sí mismo lea, por sí mismo busque el libro, por sí mismo valore la lectura, porque con eso le hemos arreglado la mitad de la vida? Es muy importante todo lo que hemos considerado el día de hoy. Las Aló. felicitaciones abundan, los agradecimientos también, tanto en el chat como también en el WhatsApp. Querido profesor Jorge, el tiempo ya se nos fue. Quiero agradecerle Listen, muchísimo antes la que ayuda del cierre la día clase, de por hoy. favor, Ya no tenemos más tiempo, profe. Le vamos a compartir el número del profesor Jorge. Por es favor, súper cortita atiéndamelo. la pregunta, por favor, antes que cierre, por favor, es importantísima. A ver, adelante. Listen, gracias. Hemos seguido la clase, le saluda el profesor Darío Barrientos García. En familia pasa que mi niña está acá conmigo y no Qué quiere lindo, perderse de hacer su consulta, así que qué adelante, mi amor. lindo. Adelante, los niños primero. Buenas noches, profesor. Quiero decirle una pregunta. ¿Cómo puedo adquirir el hábito de la lectura con facilidad? Gracias por la Gracias. pregunta, te felicito. Me alegra que tenga la intención. Ya diste el primer paso y es querer hacerlo. Segundo paso, piensa las cosas que más te gustan y pídele a tus papás que te ayuden a conseguir literatura de eso que te gusta. Y luego empieza a leerlo. No leas nada por obligación. Lee porque eso te va a servir útil. Cuando el profesor te sugiera un tema, trata de preguntarle, ¿esto para qué me va a servir? ¿Esto de qué manera me va a ayudar en mi vida? Y con eso tu cerebro encuentra una justificación y con ella la motivación. Pero lo que te recomiendo es, pregúntate qué es lo que yo más disfruto en la vida y dile a tus papás, ayúdame a buscar literatura de esto que a mí me gusta, que con seguridad lo voy a querer leer porque me apasiona. Mis hijos aprendieron a leer y formaron el hábito leyendo de deportes. Les gustaba, y con eso les compramos libros y leían mucho. Así que con mucho gusto y te felicito, vas a ser una gran lectora. Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo, cuídate mucho. Qué Gracias, belleza. profe Abraham. Qué lindo taller que hasta los niños están participando. Qué belleza realmente. Pero el tiempo se nos ha terminado. Queridos maestros y maestras, por favor, las consultas también a la línea directa. Sin embargo, querido profesor Jorge, pedirle, por favor, pueda atender a nuestros maestros. De pronto le van a Por llamar, supuesto. le van a consultar. El taller fue fabuloso. Y a ver. Porque usted también tiene, aparte de esto, un programa, ¿no es cierto?, de lectura, unos cursos especializados que todos realmente pueden aprovechar. Así que contáctense con el profesor Jorge, que él tiene muchísimo servicio y tiene la voluntad, tiene la vocación de vida de trabajar esto que para nosotros es tan importante en nuestras aulas. Bien, sus últimas palabras, querido profesor Jorge, y nos estaríamos viendo el sábado a las 6 de la tarde, Sí, hora boliviana, y 5 de la tarde, hora de Colombia. gracias Abraham por invitarme, gracias a los que tienen la vocación de pedagogos que quisieron participar. Siempre podemos hacer algo mejor. Y esa es la tarea. No renuncien a cada día crecer un poquito más. Y los felicito de corazón por haber participado tan atentos al día de hoy. Vinculen a los niños. Fíjense que esto pareciera para adultos, pero si los dejan por ahí a un ladito escuchando, ellos se interesan y aprenden cosas. Estoy seguro que esta niña que participó va a ser una gran lectora porque se nota que lo va a hacer. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, profesor Jorge. Muy bien, entonces vamos a cesar la grabación.